relacionado con el Jobo Martí. Lo que encontramos al llegar a ese lugar, una serie de personas congregadas allí conversando sobre la historia del lugar. Entre esas personas, un catedrático de los Estados Unidos, que por el azar concurrente, como diría José Lezama Lima, se encontraba allí, en ese paraje, y desde allí, conociendo la verdadera ruta funeraria de José Martí y todo lo relacionado con el Jobo Martí. Según él, el primer lugar de Cuba donde la sangre del apóstol abonó la tierra. Hoy conversamos con uno de los autores del libro José Martí, el apóstol de Remanganaguas, el historiador Antonio Isaac Echavarría, profesor de la Universidad de Oriente. Con él estaremos despejando todos los detalles relacionados con esta obra que es Monumento Nacional desde el 2003. Sobre la huella del cementerio de Remanganaguas, vamos en nuestro capítulo de hoy. No se concibe la existencia de un cementerio en un lugar despoblado. Por tanto, nosotros tomamos como punto de partida el momento en que se construye el Camino Real de la isla en 1748. Ya podemos hablar en esta época de la existencia de un núcleo poblacional que se va organizando y se va asentando a la orilla de este Camino Real. Ahora, las pruebas históricas que existen, las evidencias que existen de que antes del entierro de Martí había un cementerio aquí, están dadas en la documentación que recoge el archivo de la Iglesia Católica de Palma Soriano, donde se plantea que en un párroco de dicha parroquia, Nuestra Señora del Rosario de Palma, visita este cementerio en febrero de 1872 para bendecirlo. Bueno, ahí se encuentra el estado de cosas normal que caracteriza a un cementerio en esta época. Un cementerio rural, algunas cruces aislados, sin cerca, potrero, hierba por donde quiera. Y bueno, es la situación que encuentra esta autoridad eclesiástica. Lo cierto es que este cementerio, cuando llega José Martí, ya hay mucha gente, hay varias gente enterrada. Es un cementerio viejo, no es un cementerio nuevo, y la mayoría de la gente conoce la existencia de él. ¿En qué parte de ese cementerio viejo fue enterrado José Martí? Las tropas españolas andaban desesperadas. Era necesario enterrar el cadáver de un hombre importante, pero además era necesario custodiarlo de manera tal que las tropas mambisas no descubrieran el paradero en que estaba ese hombre, que en este caso es José Martí. El día 20 de mayo de 1895, las tropas españolas se dirigen al fondo del cementerio. Hoy aparece a la entrada el obelisco de José Martí que marca el lugar. Sin embargo, en aquel momento no era a la entrada, sino al fondo del cementerio. Allí, en ese lugar, es donde precisamente ellos deciden enterrarlo y poner una custodia. Y así poder impedir que las tropas mambisas con facilidad pudieran descubrir el lugar donde estaba enterrado el cadáver de José Martí. Nos gustaría que nos hablaras de todo ese proceso que trajo consigo la develación de ese obelisco y cuándo se inaugura el mismo. Bueno, el cementerio de Remanganaguas comienza a tener una visualidad mayor a partir del entierro de José Martí. Cuando se desentierra y se traslada su cadáver, la gente sigue adorando la idea de que aquí están las vísceras de José Martí, que aquí está el corazón de José Martí y otros agregados que la tradición popular incluye en eso. Los veteranos de la Guerra de Independencia a principios de la República deciden marcar con piedra, como era la tradición común en los lugares donde caían grandes personalidades, el lugar donde cae Martí. Luego, en el transcurso de los años, se hace un pequeño cuadro con cemento y ladrillo muy sencillo y humilde. Ahora, ya en la década del 20 podemos hablar de que hay un movimiento cívico que está abogando porque se construya un obelisco, una tumba digna al primer lugar que dio sepultura a nuestro héroe nacional. Por tanto, se crea el Comité Pro Obelisco a José Martí,
que parte precisamente de la labor cívica que desarrollan los veteranos que estaban organizados en el Club de Veteranos de aquí de Remanganagua. Junto con el Comité Pro Obelisco se unen el Club de Reporters de Palma Soriano, se une la población campesina y otras instituciones más. Comienza una etapa de recolecta. La escuela pública número 39, la maestra Emilia García. Sí, muy bien. La escuela pública también juega su papel en este proceso de dignificar el lugar que marca el primer entierro de José Martí. Por tanto, en el año 1941, en el mes de mayo, ya estaba concluida la obra. Se fue haciendo por partes, es decir, la construyó un arquitecto de Palma Soriano. Todas las piezas fueron traídas de Italia. Se fue montando poco a poco. Cuando se terminaba se tapaba, hasta que ya en mayo de 1941 se devela el obelisco. Ahora hay un problema, y es que el mes de mayo es lluvioso y, como se sabe, estos caminos son intransitables para esos meses. Por tanto, no se pudo llevar a cabo todo un programa cultural de envergadura con las escuelas públicas de Juan Barón, de Remanganagua, los veteranos, las personas de Palma Soriano, el gobierno municipal y provincial. Para las audiencias, porque allí hay una tarja que dice que el obelisco fue develado en 1942, es decir, terminado en 1942. Por la información que usted ha investigado en archivos, toda la evidencia encontrada, se tiene claro que se terminó en el 41 y esa tarja se colocó en el año 1942. Supuestamente en 1942 es que se iba a hacer el acto de inauguración, que finalmente no se concretó. Las autoridades municipales de Palma Soriano decidieron pasar la inauguración del obelisco para enero de 1942, ya que en el mes de mayo de 1941 no se pudo por las dificultades que había en el camino. Finalmente, la prensa palmera no recoge ninguna información referida precisamente a que se haya inaugurado el obelisco. De todas formas, lo más importante es que el cementerio comienza a tener una importancia de mayor envergadura, no solamente para la población de aquí, sino también para Palma Soriano y para la nación. Es importante aclarar, porque en la investigación que hemos venido haciendo para la elaboración de estos capítulos de nuestra serie documental, algunos informantes dicen que en el año 1953 es que finalmente se devela oficialmente el obelisco. ¿Qué hay de cierto en eso, según la ciencia histórica, a partir de lo que ustedes han investigado? Bueno, es imposible que un obelisco que se construye en 1941 se devele 12 años después. Una cosa es lo que las autoridades palmeras determinaron con respecto a la inauguración y al acto oficial, que eso llevaba, por supuesto, un conjunto de recursos, y se sabe que muchas veces esos recursos eran codiciados por estas autoridades, que frustra la idea de inaugurar el obelisco. Y otra cosa es que en el año 53 se celebre el año del centenario del apóstol. No podemos decir que en el 53 se haya inaugurado el obelisco oficialmente. La inauguración oficial con el acto, con todo el protocolo que llevaba, no salió a reducir, es decir, quedó al olvido. Ahora, en el año 53 hay otro momento importante aquí en el cementerio de Remanganagua. ¿Se puede afirmar entonces que oficialmente nunca se inauguró el obelisco en el año 42? No hay constancia de que oficialmente se haya inaugurado el obelisco en 1942. Ahora, sí hay una sólida campaña en torno a la conmemoración, a la celebración del centenario del natalicio del apóstol aquí en Remanganaguas. Ahora, ya en los tiempos de la revolución, este cementerio también tiene una historia. Y en el año 2003 es declarado monumento nacional. Se puede afirmar que este cementerio, desde el punto de vista institucional, como parte de la obra de la revolución, vino a ser visibilizado, digamos que en ese proceso de transformaciones, o demoró muchísimo el proceso de cambio que dieron lugar a mejoras, a la imagen del lugar que tuviera otra presencia, otra huella.
¿Cómo usted valora eso desde la ciencia histórica? ¿Cómo lo trabajó la prensa? ¿Qué se puede afirmar de eso hasta ahora? Después del triunfo de la revolución podemos decir que el cementerio de Remanganagua siguió en el mismo estado en que se encontraba los años anteriores, aun cuando ya había un obelisco que marcaba el lugar, que dignificaba la memoria de José Martí. Siguió prestando los servicios funerarios a las poblaciones de esta zona de aquí. Muchos veteranos de la Guerra de Independencia fueron enterrados. De hecho, hay 21 veteranos de la Guerra de Independencia. Todos nuestros entrevistados de esta zona en el estudio que hemos hecho están enterrados aquí. Las familias fundamentales principales están enterradas aquí. Pero a pesar de ello, desde el punto de vista institucional, no se le dio la atención que el pueblo entiende que se merece el lugar. Por tanto, no es hasta el año 2003 que la Comisión Nacional de Monumentos determina darle la categoría de Monumento Nacional al lugar que marca el primer entierro de José Martí, específicamente el obelisco aquí de Remanganagua. Monumento Nacional es el obelisco, todo el cementerio, es todo el cementerio. Se declara Monumento Nacional al cementerio de Remanganaguas, aunque en la práctica no se llevaron a cabo acciones que pudieran respaldar esa categoría que asume el cementerio. Ya a partir del 2015 comienza otro proceso y es el de denuncia al estado de abandono en que se encuentra. Hasta la oficina del programa martiano, la Sociedad Cultural José Martí y esas instituciones deciden llevar a cabo un trabajo de recuperación y de reestructuración del cementerio. Gracias, hermano. Bueno, ha sido un placer. Desde este lugar, Tierra Sagrada de Cuba, hemos estado conversando sobre la historia de un cementerio que quizás usted haya ignorado hasta hoy, pero que tiene una historia, una memoria que usted debe conocer, porque aquí estuvo enterrado el más universal de los cubanos. Ahora vamos tras la huella del Club de Veteranos y Patriotas, que tuvo un papel importante en el barrio de Remanganaguas para hacer ese obelisco que usted ha visto, que usted ha aprendido a valorar en nuestra serie documental. Ahora vamos tras la huella de ese Club de Veteranos. No deje de seguirnos en nuestra próxima entrega desde Cuba adentro, en el corazón de la patria, en nuestra serie sobre la verdadera ruta funeraria de José Martí.